A ver, una gran contradicción tiene este esquema fiscal que están proponiendo en el capítulo, que tiene escasas modificaciones respecto de lo propuesto en el mes de enero. Los veo acá, ahí lo veo a Carlos Huberman y a la subsecretaria también Balestrini. La gran contradicción tiene que ver con una reducción de impuestos a quienes mayor patrimonio declaran, tienen en la Argentina, y al mismo tiempo un ajuste fiscal fenomenal sobre gran parte de los sectores populares, las y los trabajadores, las y los jubilados. Algo que, por cierto, no se nos escapa porque en la Comisión de Previsión Social ya hemos discutido eso y exigimos en una nota presentada el día de hoy que se puedan tratar los expedientes de propuesta de actualización previsional, porque a los jubilados les cabe un congelamiento a partir de la propuesta del gobierno, luego de haber perdido 30% de poder adquisitivo en términos interanuales. Lo que ocurre en materia de blanqueo en combinación con bienes personales es algo muy sencillo. Puede ocurrir la situación de una persona que tenga un bien en el exterior sin declarar, por ejemplo en Miami, un inmueble, está claro que no es plata en efectivo, lo dijeron bien, lo dijeron precisamente, que no haya declarado eso, que se le perdone todo, absolutamente todo lo que no abonó en materia tributaria por parte de la AFIP durante todo el tiempo en el cual tuvo sin declarar ese inmueble, y que además entre en un esquema de alícuota muchísimo más baja. Le correspondería 2,25 y entra con una alícuota de 0,25 con estabilidad fiscal hasta el año 2038. Yo digo, en el mismo sentido tenemos un DNU que ahora además lo quieren convertir en un sector de bloque radical, lo quiere convertir en ley, que establece que para las y los trabajadores no hay estabilidad. Las y los trabajadores, periodo de prueba en el DNU, 8 meses, 6 meses en el proyecto de ley. Ahora para blanqueo, hasta el 2038, bienes personales en 0,25 la alícuota. Y hay un número que me parece importante chequear con ustedes, así que la primera pregunta es, en lo que respecta a mi información, hay 10.000 casos solamente en Argentina que tributan la alícuota máxima de bienes personales. 10.000 casos. Y la verdad es que es abrumador pedirle a este Congreso que frente al fenomenal ajuste que está atravesando el conjunto de la población, nosotros le bajemos la alícuota a 10.000 personas. Yo quiero chequear que esto sea así, capaz que es un poco para arriba, es un poco para abajo. Me gustaría conocer el dato de los que están pagando la alícuota máxima, el 2,25, que lo vapulean, desaparece. En segundo lugar, una segunda situación posible. Tengo tenencia en dólares, sin declarar, está claro, y la declaro. Ustedes saben que como establecieron un esquema en donde de 0 a 100.000 es 0 la alícuota, algo nunca visto en un blanqueo, es 0, en 3 etapas, ¿no? Pero es 0. Se puede hacer algo que lo han dicho algunos tributaristas que no piensan como yo, que es el blanqueo de grupo familiar gratis. Porque se subdividen en el grupo familiar los montos a declarar, estamos hablando localmente, porque en el exterior ya aclararon que no se puede, que bueno, ¿no? Una. Y se lo pueden subdividir. Ni hablar que no sabemos la relación entre la actividad económica de esa persona y de dónde se origina el dinero. Lo digo porque, por ejemplo, en el blanqueo que se trajo a esta comisión en julio del 2023, se había establecido un criterio para las personas humanas de reducción de alícuota de 1,5%, pero con alguna lógica vinculada a la actividad económica en los últimos 3 ejercicios fiscales no podía hacerlo blanqueado más del 35% de esa actividad. O hasta un tope de $50.000. ¿Por qué? Y porque viene cualquiera y te blanquea sin saber de dónde viene la plata. Así que yo les hago una pregunta muy concreta. ¿Cómo hacen para controlar eso? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen previstos? Capaz que hay algo en la reglamentación que a mí se me escapa. Difícil que la reglamentación vaya más fuerte que la ley. En general no funciona así. Así que ese agujero en donde va 0, de 0 a 100.000, me parece, de 0 a $100.000 blanqueados, me parece realmente un problema. Por cierto, chequear, yo sé que ha habido algunos diputados que lo preguntaron, pero nuevamente quedé muy sorprendida con la afirmación sobre la ausencia de gasto tributario, cuando hay un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que dice que va de 0,68% del PBI a 0,19% del PBI la reducción de la recaudación en materia de bienes personales
en los próximos 5 años. O sea, se pierde guita en un contexto de ajuste fiscal y de búsqueda del déficit. Es la extraña forma de llegar al déficit cero que tiene este gobierno, bajando un impuesto que te hace perder una parte importante de la recaudación sobre el PBI. En segundo lugar, hay un informe de Pricewaterhouse, que es una consultora internacional en materia tributaria, que lo chequeaba esta mañana para ver si estábamos en lo cierto. Siempre es un dato que manejé. Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Francia, Noruega, Italia, España, Bolivia, Colombia. Pero supongamos que no nos interesa América Latina. Nos metemos con Europa. Todos tienen impuestos patrimoniales. El impuesto patrimonial es el impuesto progresivo por excelencia. ¿Cuál es la razón, en términos macro y en términos tributarios, en los dos aspectos, para eliminar prácticamente, eliminar de la estructura tributaria el impuesto patrimonial, que es bienes personales, por excelencia, que si no me equivoco fue Cavallo el que lo puso en Argentina en la década de los 90. Así que también me parece una contradicción. Bueno, en relación a las SAS, yo me siento aludida porque hice varias intervenciones en su momento. Acá nadie está cuestionando la herramienta. Acá lo que está cuestionando, sobre todo quienes pertenecemos a Unión por la Patria, es la eliminación de los controles sobre esa herramienta. Y si al mismo tiempo ustedes eliminan las resoluciones de la Inspección General de Justicia, que dicen cosas muy sencillas: envíame el balance digital, ni siquiera papel, envíame el balance digital, demostrame que tu domicilio es real. Eso dice la IGJ, ¿eh? Demostrame que el directorio no tiene todos extranjeros de la sociedad y tiene por lo menos un argentino. Ese tipo de cosas pide la IGJ. Eliminan eso, ¿no? Y ni hablar la presentación de balances. Y al mismo tiempo establecen un blanqueo que tiene cero carga tributaria, cero. Bueno, a mí me da que pensar, yo entiendo que usted, Carlos, es de Rosario, de hecho. Me equivoco, usted estudió en la ciudad de Rosario. Bien, bueno, debe conocer entonces de qué estamos hablando cuando hablamos del problema de narcotráfico y cómo, esto lo ha dicho el ex director de la IGJ, Ricardo Nissen, que se han armado sociedades truchas por parte de los monos, que la justicia identificó 4 años más tarde. Se armaron en el 2018 las sociedades truchas. En el 2022, ex post, la justicia encontró eso. Lo digo porque Cunio Libarona trajo también un capítulo de cambio societario, que por suerte lo retiraron, que parece que encastra perfectamente con esto que están haciendo ustedes. Encastra perfectamente. Bien, estas preguntas en relación a bienes personales y blanqueo. Por último, miraba los datos de devolución de IVA. Habían sido, bueno, 18.800 pesos lo que se había establecido en la etapa anterior. Lo digo porque acá nadie trae algo que tenga que ver con cuestiones tributarias en beneficio de la población. Todo es para los 10.000 más ricos. La devolución de IVA era en torno a un punto del PBI, lo que se esperaba para el presupuesto 2024. Nosotros prácticamente, no digo que perdemos un punto, pero perdemos 0,7%, ¿no?, del PBI en bienes personales. Y, ¿qué quiero decirles? Es una cuenta matemática muy fácil. Perdemos recaudación por un lado, podríamos hacer... Yo estoy de acuerdo con la alícuota homogénea, ¿eh? Lo dijeron, ¿por qué no ponemos alícuota homogénea de IVA y las prepagas dejan de pagar 10,5 de IVA y pagan 21? ¿Por qué no discutimos homogeneidad en ese sentido? Y recaudamos bien el IVA y luego le devolvemos al conjunto de la población, hasta un determinado nivel, esa cuestión. Así que la última pregunta, sé que han respondido bastante sobre gasto tributario. Mi pregunta concreta es, ¿tienen pensado, en el marco de esta gestión, traer en algún momento? Sé que hay un diputado que pidió un pedido de informes, hizo un pedido de informes. También me sumo, suscribo, creo que fue Juan Manuel López de la Coalición Cívica. Suscribo. Pero además la pregunta concreta es, ¿tienen pensado o estamos haciendo pedidos sin sentido cuando les decimos discutamos alícuota de prepagas, discutamos bienes personales en tierras en el exterior, discutamos las detracciones de las contribuciones patronales que arman un conjunto de regímenes que van encastrando y que se superponen y que ya se han eternizado los beneficios, ya no son para generar empleo? Así que esa es mi última pregunta. Creo que esto no conduce tampoco al esquema macro que ha propuesto el presidente Milei, sino que en todo caso nos lleva a un lugar de no retorno, que es perder recaudación. Por último, adelantar 5 años el aporte de bienes personales es meterse con recaudación futura de otros gobiernos. Y esto también es un problema, porque le sacás la estabilidad en la recaudación tributaria a quien venga. Muchas gracias.